Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos del mundo del drama turco. Sean bienvenidos un día más a su rincón de salseo y noticias del corazón. Aquí estoy, vuestra fiel servidora, lista y dispuesta a desentrañar los misterios, los dramas y las últimas novedades que sacuden la farándula turca e internacional. Preparaos para una inmersión profunda en el tsunami de emociones que nos trae esta noticia bomba. Hoy, damas y caballeros, agárrense fuerte porque vamos a hablar de un tema que ha roto corazones, generado ríos de tinta y desatado una tormenta de opiniones en las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, habéis leído bien. Los rumores que durante meses flotaban como fantasmas en el ambiente, finalmente se han materializado. El Kerem Hande que tanto amamos, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, Lofi Sindeerd, ha llegado a su fin. Pero antes de que os dejéis llevar por el torbellino de la tristeza y la desolación, permitidme recordaros algo fundamental: suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho, corred a pulsar ese botón rojo para no perderos ni una pizca de información, ni un ápice de chisme, ni una sola actualización sobre vuestras celebridades predilectas. Y por supuesto, activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no os decepcionaréis. Aquí la primicia y el análisis profundo están garantizados. Ahora sí, entremos de lleno en el drama. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande ha explotado en las redes sociales y en los principales medios de comunicación turcos como una bomba de relojería. Y no es para menos, ¿verdad? Hablamos de una de las parejas más queridas, admiradas e idolatradas no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química incandescente en pantalla, en esa serie que conquistó corazones a diestro y siniestro, trascendió la ficción y se transformó en una historia de amor real que cautivó a millones. Un cuento de hadas moderno que parecía destinado a durar para siempre. Pero como suele ocurrir en el fascinante pero a menudo cruel mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas radiantes, los viajes románticos y las miradas cómplices, se escondían, al parecer, nubarrones de tormenta que presagiaban el fin de este idilio. Aunque durante mucho tiempo se mostraron felices, enamorados y compenetrados, los rumores de crisis comenzaron a circular con insistencia hace varios meses. Al principio eran meros comentarios en redes sociales, simples especulaciones sin fundamento aparente. Pero poco a poco, la intensidad de los rumores fue aumentando, hasta que fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información a la prensa del corazón. Y ahora, lamentablemente, podemos confirmar que esos rumores, que muchos negábamos con vehemencia, eran ciertos. El Kerem Hande se ha roto. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las razones, los detonantes, los factores que condujeron a esta ruptura que ha dejado a tantos fans con el alma en vilo y el corazón hecho añicos? Aquí es donde la cosa se pone jugosa, interesante y, por qué no decirlo, un tanto turbia. Porque, como suele ocurrir en estos casos, hay muchas teorías, especulaciones y versiones contradictorias, pero pocas certezas absolutas. La verdad, como un fantasma escurridizo, se nos escapa entre los dedos. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más plausible, apunta a las voraces agendas profesionales de ambos. Tanto Kerem como Hande se encuentran en la cima de sus carreras, disfrutando de un éxito arrollador y cosechando proyectos que los llevan de un lado a otro del mundo. La exigencia de sus respectivos trabajos, los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y la dificultad para mantener una relación a distancia podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. El tiempo, ese bien tan preciado y escaso, se habría convertido en el enemigo silencioso de su amor. Otra teoría, un poco más controvertida y con tintes de melodrama, habla de diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos de futuro, a sus aspiraciones profesionales y a sus visiones del mundo. Al parecer, Hande, con su ambición característica y su sed de nuevos desafíos, tenía planes de expandir su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados angloparlantes. Kerem, por su parte, prefería seguir enfocado en el mercado turco, consolidando su posición como uno de los actores más populares y respetados del país. Estas diferencias en sus aspiraciones profesionales, en sus prioridades y en sus sueños habrían generado tensiones, discusiones constantes y un desgaste progresivo en la relación. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de lado la teoría del tercero en discordia, ese clásico infaltable en los culebrones amorosos de la farándula. Aunque hasta el momento no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables ni testimonios directos, algunos medios de comunicación
Cación han insinuado la posible existencia de otras personas que habrían influido en la ruptura. Amistades peligrosas, flirteos sutiles, romances pasajeros, las especulaciones son muchas y variadas, pero hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomar estas informaciones con pinzas y no caer en la trampa del sensacionalismo. Lo que sí es innegable, lo que sí es una realidad palpable y evidente, es que tanto Kerem como Hande han guardado un silencio absoluto sobre el tema. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, una declaración pública o un mensaje en redes sociales confirmando o desmintiendo la ruptura. Prefieren el silencio, la discreción y la reserva, quizás para proteger su intimidad, para evitar el escrutinio público o para no alimentar aún más el morbo de la prensa. Sin embargo, como dice el refrán, las acciones hablan más que las palabras. Y las acciones de Kerem y Hande en las últimas semanas han sido elocuentes. Han dejado de seguirse en redes sociales, una señal inequívoca de que algo no anda bien. Han borrado o archivado fotos juntos, recuerdos de un pasado que ya no volverá. Y lo más importante, han dejado de aparecer juntos en público, evitando cualquier tipo de coincidencia o encuentro fortuito. Este silencio ensordecedor, esta ausencia de explicaciones, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos fans aferrados a la esperanza de un milagro, se resisten a creer en la ruptura y sueñan con una reconciliación inesperada. Otros, más realistas y pragmáticos, ya han aceptado la cruda realidad y se resignan a ver a sus ídolos separados, cada uno siguiendo su propio camino. Es fundamental recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios errores. Son seres humanos complejos y vulnerables, sujetos a las mismas emociones y vicisitudes que todos nosotros. Tienen derecho a la privacidad, al respeto y a no tener que dar explicaciones detalladas sobre su vida personal, sobre sus relaciones amorosas o sobre sus decisiones íntimas. Sin embargo, como figuras públicas, como celebridades de renombre internacional, es inevitable que su vida amorosa sea objeto de interés mediático, de comentarios, de análisis y de especulaciones. Y nosotros, como espectadores, como consumidores de noticias del corazón, tenemos derecho a estar informados, a conocer las últimas novedades sobre nuestros ídolos, siempre y cuando se respeten los límites del respeto, la ética y la privacidad. Lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos, es desearles lo mejor a ambos en esta nueva etapa de sus vidas. Que encuentren la felicidad, la paz interior, el éxito profesional y, por supuesto, el amor, ya sea juntos o por separado. Y que a pesar de la ruptura puedan mantener una relación cordial, respetuosa y civilizada, recordando los buenos momentos que compartieron y aprendiendo de los errores del pasado. Pero no todos son malas noticias, ánimo, corazones rotos. A pesar de la tristeza y la desolación que ha provocado la ruptura de Kerem y Hande, hay algo que nos consuela, que nos da un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Ambos tienen proyectos emocionantes en puerta. Kerem está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito arrollador, un drama con tintes de acción y romance que lo consagrará como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Y Hande, por su parte, está preparándose para dar el gran salto a Hollywood, audicionando para papeles en películas y series de renombre y buscando oportunidades para demostrar su talento en la meca del cine. Así que, aunque su historia de amor haya llegado a su fin, sus carreras siguen en ascenso, brillando con luz propia y conquistando nuevos horizontes. Además, esta ruptura, por dolorosa que sea, nos enseña una valiosa lección, que el amor no lo es todo en la vida. Que a veces las relaciones terminan, los sueños se desvanecen y los caminos se separan, pero la vida continúa. Y que lo más importante es ser feliz con uno mismo, amarse a sí mismo, perseguir nuestros sueños con pasión y no depender de nadie para encontrar la felicidad. Y hablando de sueños, ¿cuáles son vuestros sueños, mis chismosos favoritos? ¿Qué os gustaría lograr en la vida? ¿Qué metas os habéis propuesto? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones, conocer vuestros pensamientos y saber qué os motiva a seguir adelante. En resumen, la noticia de la ruptura de Kerem y Hande ha sido un balde de agua fría para muchos, una decepción para otros tantos, pero es una realidad que debemos aceptar con madurez y resignación. Las razones detrás de la ruptura son variadas, complejas y, en última instancia, solo ellos conocen la verdad. Lo importante es desearles lo mejor a ambos, respetar su privacidad y seguir apoyando sus carreras con el mismo entusiasmo de siempre. Y habl.
Ando de apoyar, no os olvidéis de apoyar este vídeo dándole un like. Vuestro like es mi combustible, mi motivación y mi recompensa. También compartidlo con vuestros amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo para que estén al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis el mejor contenido, el análisis más profundo y el chisme más jugoso. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Recuerden que os quiero mucho, que valoro vuestro apoyo y que siempre estoy aquí para traerles las noticias más frescas, los chismes más picantes y los dramas más apasionantes. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre qué os pareció esta noticia, si os lo esperabais, si creéis que habrá reconciliación, si tenéis alguna teoría al respecto o cualquier otra cosa que queráis compartir. Me encanta leer vuestras opiniones y saber vuestro punto de vista. Y para terminar, un último llamado a la acción: dadle like a este vídeo, compartidlo con vuestros seres queridos, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y mucho salseo para todos.